desde INAP Social, desde la comunidad de formación de INAP Social, en la línea que ya veníamos trabajando y que venía trabajando también el anterior equipo de dinamización, pues una de las actividades que hacemos son estos webinars o sesiones en línea sobre temas que directa o indirectamente tienen que ver con el aprendizaje, con la gestión del conocimiento. Y en esta ocasión nos hemos lanzado por un tema de la presentación de un libro, del libro de Amalio Rey, el libro de la inteligencia colectiva. Buenas tardes, Amalio. Buenas. Pero no queríamos hacer una presentación habitual, lo que es una presentación de un libro, sino que, si os fijasteis en el formulario de inscripción, ya os sugeríamos aquello de venir con el libro leído, os poníamos algún enlace también a algunos sitios web que Amalio puso en marcha para aclarar más sobre el contenido del libro y sobre cuestiones que le venían preguntando. Y, como decía, no queríamos una presentación tradicional y queríamos un enfoque más tipo conversación. Por eso, de hecho, le llamamos conversación. En esa línea invitamos a Paz. Buenas tardes, Paz. Hola, Paz Sánchez, que es tardes, consejera técnica del Instituto Andaluz de Administración Pública y responsable de los temas de innovación, que además sabíamos que Amalio había trabajado en el instituto, muy en colaboración o en contacto estrecho con Paz. Y tenemos que agradecerte también, Paz, que no te hiciste nada de rogar. Aceptaste a la primera, cosa que te agradecemos. Entonces, como os digo, lo que queríamos era hacer un enfoque más conversar sobre este libro. Yo le paso la batuta, paso el micro a Paz. La idea es que conversen con Amalio sobre el libro y que luego, al menos la última media hora, podamos hacer un coloquio abierto, para lo cual o bien podéis ir dejando en el chat alguna pregunta, alguna cuestión o algún comentario, o bien directamente, cuando abramos este turno, pues levantar la mano y os vamos dando palabras. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues adelante, Paz. José Antonio, solo perdona la interrupción, pues agradecer a todas las personas que se están conectando para escucharnos esta tarde. Hay personas, además de todos los que ya nos conocemos, pues ahí también tenemos a personas como Diana y Carmen, que sabes que han sido animadoras de la comunidad de formación del INAP, y también tenemos, a otros compañeros como León Lizárraga, tenemos también a Fernando Monar, a Joseba y, por supuesto, a su director general de aprendizaje, Israel Pastor. Simplemente decir eso. Muy bien. Paz, cuando quieras. Bueno, pues ahí vamos. Lo primero, quiero daros las gracias a los que estáis aquí, a todos y a todas. Además, sois casi todos caras conocidas, amigos y amigas, y estoy muy, muy contenta de estar aquí. Y sobre todo presentando a mi querido amigo Amalio, que lo primero que voy a hacer es introducirlo, ¿no? Hacer una presentación suya. Amalio es experto en inteligencia colectiva y creación de redes y ecosistemas de innovación. Se licenció en Relaciones Económicas Internacionales y obtuvo un máster de Gestión de Ciencia y la Tecnología en la Universidad Carlos III, donde fue profesor asociado durante varios años. Él se define como un facilitador de procesos colectivos y de innovación que aprovechen la inteligencia colectiva. Dice que escribe para comprender, en 2 blogs que mantiene activos con sus reflexiones, y es el autor de este libro que presentamos hoy, el libro de la inteligencia colectiva, ya catalogado como probablemente el mejor libro de la inteligencia colectiva en España. El único que se ha escrito, ¿eh? Bueno, Amalio y yo empezamos a trabajar juntos en 2017, como ya ha dicho José Antonio, y cuando nos ayudó a poner en marcha el programa de innovación pública que pusimos en el Instituto Andaluz de Administración Pública. Algo que construimos precisamente extrayendo la inteligencia colectiva del entorno. Amalio es para mí un gran y querido amigo,
Un amigo de esos que se hacen trabajando juntos, pero sobre todo en los ratos de ocio, que se liberan en las comidas, en los descansos, en los desplazamientos de un sitio a otro. Espacios que hemos aprovechado para conversar sin parar. Un poco de todo hemos conversado, pero son mucho, mucho de inteligencia colectiva. Y claro, como no podía ser de otra manera, porque Amalio llevaba ya en aquel momento investigando 5 años para su libro. Así que me produce un inmenso placer de estar aquí hoy para conversar de este fantástico libro que ya está hecho realidad y que ha sido un parto bastante largo. Bienvenido, Amalio. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias, de verdad. Bueno, lo primero que quiero decir es que he disfrutado muchísimo este libro porque por lo claramente que explica conceptos complicados sobre los que cada día nos hacemos preguntas que nos parecen irresolubles y que no sabemos a veces ni siquiera cómo clasificar, ¿no? Porque tú, como Silvio Rodríguez, has preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible ya se sabe demasiado. Así mismo es. Cita que recoges en tu libro. Pero sobre todo, lo que me gusta del libro es que no solo señala los problemas y apunta a las razones, sino que busca soluciones que puedan ayudarnos y además da cientos de ejemplos, la mayoría de ellos muy cercanos, sobre temas que conocemos, pero sobre los que no nos atrevemos o no nos paramos a reflexionar, ¿no? Sorprende efectivamente del libro la cantidad de ejemplos tan bien elegidos, tan bien clasificados que te ha debido de llevar tu trabajito. Empecemos ya, venga. Como este es un foro de aprendizaje para empleados y empleadas públicas, mi primera pregunta va a ser muy, muy directa. ¿Por qué crees que este libro le puede interesar a las personas empleadas públicas y cómo este ensayo nos puede servir para mejorar las organizaciones públicas, Amalio? Empieza fuerte, Paz, pero bueno, antes quiero también agradecer muchísimo a todo el grupo de esta comunidad que me ha invitado y además para mí es un honor que empecemos con este libro, que este libro tenga el protagonismo que está teniendo en esta presentación. Agradezco a José Antonio, que fue el que se dirigió inicialmente a mí, que ya yo lo tenía muy, muy catalogado como un liante de mucho peligro. Y se ha jubilado, pues sigue siendo tan liante como era antes, cuando estaba dentro de la... Y lo seguirá haciendo, porque los que somos liantes, es difícil que dejemos de serlo, ¿no? Liantes en positivo, ¿no? Y bueno, tengo a José Antonio en muy alta estima. Hemos hablado de muchos temas y lo aprecio y me llamó. Y ya después cuando me dijo que íbamos a hacer esto con Paz, pues con más razón, porque yo... Bueno, no voy a decir muchos piropos de Paz porque va a parecer que no hemos puesto de acuerdo, sí, pero es que con Paz me pasa una cosa muy curiosa, que hemos trabajado tanto y hemos tenido fricciones, porque claro, además trabajas con una persona en proyectos complejos, porque la verdad es que este proyecto, o los que hemos hecho, siempre han sido muy complejos, siempre hemos tenido un cierto desgaste, sin embargo seguimos teniéndonos el mismo cariño más, porque sentimos que en ese proceso hemos crecido juntos, que para eso están las fricciones, ¿no? Las fricciones buenas, las positivas, ¿no? Y un montón de momentos súper buenos que hemos vivido juntos. Así que pues aquí se junta el hambre con las ganas de comer y espero que os lo paséis tan bien como nosotros, ¿no? En esta conversación que vamos a tener. Bien, entonces, compartido mi agradecimiento más sincero, para contestar tu pregunta, yo creo sinceramente que este libro, de nuevo voy a repetir la frase, se junta el hambre con las ganas de comer. Creo que este libro, a ver, pensando en lo que ocurre en el sector público, para mí el ADN público es esencialmente colectivo. Bueno, para mí no, yo creo que es una obviedad, ¿no? El ADN público es esencialmente colectivo. Entonces lo público debía ser el espacio natural de la inteligencia colectiva, porque lo público es de todos y de todas. Entonces, al ser un espacio natural, lo público, al ser un espacio natural de lo colectivo, pues algo que se llama inteligencia colectiva tendría que ayudar, ¿no?, a mejorar la inteligencia de ese espacio natural. Después, ¿en qué puede contribuir? Pues yo pienso que lo primero es que para poder mejorar la inteligencia colectiva, que yo creo que estamos de acuerdo todos que hay que mejorarla, lo primero que hay que hacer es aprender a verla.
Si no la vemos no podemos mejorarla. Y entonces, de ahí es donde viene esa imagen en la portada del libro, que son unas gafas donde la idea, la metáfora es que si te pones esas gafas, vas a poder ver cosas que antes no veías. Entonces, para mí, sinceramente, la inteligencia colectiva es una especie de modelo mental. Esto que conocemos ahora que está tan de moda, los modelos mentales, ¿no? Te pones estas gafas y empiezas a ver, por ejemplo, intangibles relacionales que no ves habitualmente si no te las pones. O sea, lo que haces en el fondo es entrenar la mirada para poder ver cosas que antes no veías. Por otro lado, yo creo que también ayuda en el sentido de poner en valor cosas en positivo que ocurren en lo colectivo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que la inteligencia colectiva está injustamente devaluada. Hay mucho chiste fácil sobre lo estúpidas que son las masas. Hay mucho chiste fácil sobre cuando la gente se junta siempre es más tonta y cosas de este. Y eso ha hecho mella en el sentido de que, evidentemente, si no visibilizamos un montón de ejemplos de inteligencia colectiva en positivo y nos quedamos con los ejemplos negativos, evidentemente no vamos a querer más de colectivo. Si resulta que las experiencias que tenemos son negativas, lo que hacemos es terminamos recogiéndonos en los modelos de expertos, de encerrados en despachos. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias son negativas. Entonces, el libro, uno de los objetivos que tiene es precisamente ese, ¿no? Que se visibilice mucho de lo positivo, ¿no? Después, yo creo que en lo público, y creo que vamos a estar de acuerdo todos, necesitamos más colaboración, necesitamos más diversidad, necesitamos más inclusión, aunque la inclusión es algo consustancial con lo público, necesitamos muchísimo más inclusión, porque a veces en lo público caemos en cierto defecto de elitismo, ¿no? Sin darnos cuenta, ¿no? Necesitamos más participación hacia adentro de la organización y hacia afuera. Y bueno, y por último, un tema que yo creo que es vital, y es que en lo público necesitamos estimular más los efectos emergentes. ¿Qué significa esto? Pues que hay que dejar que las cosas sucedan un poquito más. Queremos pautarlo todo, queremos normatizarlo todo queremos controlar, tenemos un terror horrible a experimentar, y yo creo que el libro, su espíritu, Paz, tú lo puedes confirmar que lo has leído, y los compañeros y compañeras lo han leído, insisten mucho en la posibilidad de que hay cosas de lo público, hay cosas de la inteligencia colectiva que son ingobernables, que son espontáneas, para mal, pero también para bien. Y eso es un poco el espíritu del libro, ¿no? Entonces yo creo que podría decir mucho más, pero por resumirlo, el ADN público es esencialmente colectivo. Entonces cualquier cosa que mejore la inteligencia de lo colectivo tiene que servir para lo público. Muy bien. Mira, en el libro, más concretamente en el primer capítulo, haces una distinción entre lo que tú llamas inteligencia conectiva y inteligencia colectiva. A mí me ha parecido muy interesante esta distinción de conceptos, como marco para definir mejor este concepto de la inteligencia colectiva, ¿no? Porque muchas veces la confundimos. Entonces, yo creo que esta confusión afecta a mucha gente y me gustaría que me pudiese, ¿no te lo parece? Que pudieses tú hablarme un poco de esto. Sí, efectivamente. Yo lo puse en el libro porque me lo preguntaban mucho. Más que preguntar, pasaba lo siguiente. Estábamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Alguien lanza a la red, de los amigos, ¿no? Pues ya por Facebook dice, oye, ¿alguien me puede recomendar una casa de vacaciones en tal pueblo? ¿No? Entonces la gente lanzaba esa pregunta y colectivamente la gente le iba diciendo, esta casa, entonces lo típico que hemos hecho siempre, ¿no? Quiero comprar una máquina de café o quiero comprar lo que sea. ¿Alguien me puede recomendar la mejor máquina de café? Entonces la gente mandaba unos mensajes a la red y la gente le contestaba, ¿no? Ve a tal casa. Entonces ahí tú entre 4, 5, 6, 7 opciones ya tenías información mucho mejor para poder tomar tu decisión, ¿vale? Entonces la gente me decía, la gente le llamaba esto inteligencia colectiva, porque era aprovecharse, ¿no?, de la inteligencia de mucha gente. Entonces a mí eso me preocupó, me puse a analizar y dije, bueno, esto de inteligencia colectiva no lo es. Entonces por eso lo he puesto en el primer capítulo, porque entonces digo, yo a esto le tengo que poner un nombre porque para mí esto no es inteligencia colectiva. ¿Por qué? Y entonces le puse de nombre inteligencia conectiva. Sí. Entonces la diferencia que para mí hay entre inteligencia colectiva e inteligencia conectiva, que mientras la inteligencia conectiva con N mejora la inteligencia individual,
la de la persona a la hora de decidir, gracias a conectarse con una red de mucha gente que sabe cosas, ¿vale? Y eso es muy importante, oye, mejorar la inteligencia conectiva es brutal porque en definitiva todos queremos saber más, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa forma de ver la inteligencia está muy inspirada en una teoría, la teoría de Barry Wellman, de lo que se llama individualismo en red, que a muchos de vosotros debe sonarle. El individualismo en red plantea que las personas pueden ser más inteligentes conectándose en red y aprovechando, ¿no?, los espacios en red. Ahora, pero a mí eso me interesaba menos, a pesar de que me interesaba menos. A mí me interesa la colectiva en el sentido que, a diferencia de la conectiva, no mejora la inteligencia individual, mejora la inteligencia social. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la individual, uno agrega, uno combina información en su propia cabeza, de toda la información que me mandan los amigos, yo combino mi cabeza y tomo mi decisión. En la colectiva hay un cerebro colectivo, un sujeto colectivo que tiene que procesar esa información. Quiere decir que el terreno en el que juega la inteligencia colectiva es el espacio común, mientras que el terreno que juega la inteligencia colectiva está en tu cabeza. Lo cual significa que la colectiva es muchísimo más compleja, porque en ese espacio común hay que establecer unas reglas de juego para que se pueda construir eso colectivo. Voy a poner un solo ejemplo para que se entienda. No sería lo mismo que tú te nutras de información colectiva para elegir la mejor casa de vacaciones a la que tú quieras ir, con lo cual eso sería echar mano de la inteligencia conectiva, a, por ejemplo, tener que elegir el proveedor de un servicio para tu comunidad de vecinos. Si tú tienes que elegir el proveedor de los servicios de tu comunidad de vecinos, tendrás que ponerte de acuerdo con tu vecino, porque es un espacio común que afecta a todos. Entonces yo creo que con ese ejemplo se puede entender bien la dos diferentes. A mí me interesa en el libro, y porque lo digo, porque mucha gente cuando me hacía feedback me preguntaba sobre esto, le decía, no, yo quiero no ir de lo colectivo a lo individual. Yo quiero ir de lo individual a lo colectivo, y ese es el centro de la inteligencia colectiva, a diferencia de la conectiva. Muy bien. Yo creo que me ha quedado bastante clarito. De hecho, estaba pensando justamente que en las administraciones públicas pues se valora mucho eso de las conexiones, ¿no? Estar conectado. Uy, es que tengo muy buenas conexiones, ¿no? Pero, ¿cuánto realmente de inteligentes somos las administraciones públicas desde el punto de vista colectivo? En tu libro dedicas un capítulo entero, que yo creo que es el capítulo 4, a proponer una forma de saber cuán inteligentes son los colectivos. Incluso das una fórmula que sirve de marco y que es bastante práctica. Así que si tú, que has mirado eso tan en profundidad, ¿nos puedes decir cómo vamos en eso las administraciones públicas? Porque de conexiones es posible que tengamos, pero de inteligencia colectiva, ¿cómo vamos? Bueno, a ver, esa fue otra pregunta que me empezaron a hacer, y de hecho me acuerdo que hubo una persona que me dijo, Amalio, si tú consigues escribir un libro que me explique cómo juzgar, cómo valorar la inteligencia de un grupo, lo compro corriendo, ¿no? Ya sabemos que a nivel individual existe una cosa que se llama el cociente intelectual, que con todas las críticas que recibe, porque es muy cuestionado, ¿vale? Pero por lo menos, más o menos un proxy, una estimación para medir la inteligencia general que tienen los individuos, ¿vale? Pero a nivel colectivo no tenemos indicadores para medir eso, para saber, coge un grupo, y cuando hablo de un colectivo, ojo, cuando hablo de un colectivo es importante que lo diga, podemos referirnos a una familia, por ejemplo. ¿Cuánto inteligente es una familia? ¿O cuánto inteligente es una empresa? ¿O cuánto inteligente es un barrio? ¿O cuánto inteligente es un país? ¿O cuánto inteligente es una pareja? ¿Vale? Entonces, ¿cómo medimos? No medir, porque sería prometer demasiado. ¿Cómo valoramos esa inteligencia? Eso a mí me resonó mucho y fue uno para mí de los capítulos más difíciles del libro. De lo más difícil, porque al darme cuenta que eso no se podía medir, después de toda la literatura que leí, yo puedo decir que he leído, sinceramente, no por nada, no quiero presumir, pero yo creo, Paz, tú lo sabes, porque lo hemos hablado mucho, más de 500 papers o 600 papers me he leído. Yo creo que es momento de decir también que el libro se ha escrito, se ha fraguado colectivamente, se ha hecho una investigación de 10 años en la que han participado 114 personas. Si se va al anexo del libro, en el anexo del libro aparece la lista
el listado de las 114 personas y vais a ver personas muy relevantes de diferentes ámbitos que a muchas os sonarán, porque son personas que con mucha experiencia. Por tanto, me costó definir una manera de valorar esto, ¿no? Y al final llegué a un marco, yo le llamo la fórmula de la inteligencia colectiva, que tiene 5 variables, ¿vale? Que yo aquí, como no he querido preparar ningún PowerPoint, que no tiene mucho sentido una conversación, decirlo así por arriba. Y entonces yo creo que para poder saber cuánto de inteligente es un grupo, un colectivo, sea el que sea, identifiqué 5 variables, ¿no? Que pueden servirnos. Incluso para mí es interesante y útil en el sentido que es un modelo, es un marco que se puede utilizar para hacer autodiagnósticos, ¿vale? Es una tablita que aparece en el libro, no me acuerdo bien en qué página, donde aparecen los 5. 102. En la 102, gracias Paz, donde aparecen las 5 variables, y ese marco se puede utilizar para analizar la inteligencia de cualquier colectivo, desde un centro directivo a una consejería, a un gobierno autonómico, incluso a una pareja, como suelo decir mucho. Esto se puede aplicar a las parejas también, ¿eh? Entonces, en primer lugar, no tengo mucho tiempo para detenerme demasiado, pero invito a que miráis ese modelo. Pero para resumir un poquito, son 5 variables. La primera sería cómo ese colectivo define sus objetivos, ¿vale? Me parece que eso principal, definir bien los objetivos, es un indicador, una señal de inteligencia grupal. ¿Por qué? Porque los objetivos definen el éxito, ¿vale? Porque tú intentarás buscar conseguir los objetivos que planteas. Por tanto, serás exitoso o exitosa si consigues ese objetivo. Entonces, si el objetivo es estúpido, el éxito será estúpido. Entonces, yo creo que de las cosas más importantes para medir cuán objetiva es la administración, cuán inteligente es cualquier unidad de la administración pública es cómo ha definido los objetivos. Si esos objetivos favorecen a medio y largo plazo el bienestar de los colectivos para los que trabaja esa unidad de la administración pública. Entonces, yo ahí veo un problema, yo por así meter un poquito de ruido en el análisis. Creo que ahí tenemos problemas en la definición de objetivos. Muchas veces ni se discuten suficientemente. Y por otro lado, creo que cuando se definen los objetivos, en algunos casos, en otros no quiero generalizar injustamente, pero en algunos casos hay esto que yo llamaría la suboptimización partidocrática. La voy a llamar así, voy a poner ese nombre tan así raro, ¿no? Suboptimización partidocrática. Empobrece lo que sería la optimización del bien común. En vez de optimizar el bien común, a veces se suboptimiza desde el punto de vista de los partidos que están en ese juego del poder, ¿no? Entonces, a veces los objetivos no apuntan al óptimo colectivo, sino apuntan a este tipo digamos, de intereses sectarios, ¿no? El segundo elemento tiene que ver con el segundo y el tercero que se acompañan serían que los procesos se diseñen de manera efectiva, quiere decir que sean eficientes, ¿vale? Y el tercero sería que los procesos se diseñen de una manera afectiva. Sabes que a ti eso, Paz, me lo comentaste en su momento, te gustaba, ¿no? Este juego de lo efectivo y de lo afectivo. Y yo en el libro defiendo que la inteligencia colectiva que hay que impulsar es una inteligencia que tiene estas dos caras, que es, por decirlo de un modo, ambidiestra. Es una inteligencia colectiva ambidiestra. ¿Por qué es ambidiestra? Porque cuida lo efectivo, que sea eficiente, que dé los resultados que busca, pero al mismo tiempo que sea afectiva, que cuide a la gente, que cuide los procesos, que se construya en torno a los cuidados tanto de la ciudadanía como a los cuidados del propio personal público. ¿No? Y bueno, la cuarta variable sería la eficacia. Bueno, los objetivos se consiguen, no se consiguen, somos capaces de conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Y la última, la ética. Y es, ¿en qué medida ese colectivo impacta positivamente a los demás? Porque un colectivo puede tener unos objetivos buenísimos para sí mismo, puede tener unos procesos muy efectivos como tales, ¿no? Puede tener procesos afectivos como grupo, puede ser eficaz, pero todo eso puede hacerse a costa de otros grupos, puede hacerse dañando a otros grupos. Entonces, eso que yo llamo egoísmo colectivo o narcisismo colectivo, que también podéis llamarlo, tampoco es un buen indicador de inteligencia grupal. Entonces, ahí yo creo que, entonces, si nos detuviéramos a analizar cada una de estas variables, que no tenemos tiempo para ello, creo que la administración pública en las 5
tiene muchísimo que mejorar, mucho, mucho, mucho. Y ese es el trabajo que tenemos por delante. Bueno, por lo menos ahí tenemos una guía, una prueba del algodón cada vez que vayamos haciendo algo, a ver si hemos tenido en cuenta los procesos afectivos, los procesos efectivos. Pero fíjate que lo que tú estás comentando, que ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Ya ves que le das mucha importancia a los procesos, ¿no? En tu libro dejas claro que esto de la inteligencia colectiva, aunque los resultados son importantes en ellos, los procesos son los que aportan esa riqueza y esa sabiduría, ¿no? Porque es donde se reproduce realmente el aprendizaje. Por otro lado, las personas directivas en las administraciones públicas tenemos un estilo de liderazgo muy orientado al logro, lo que hace que el foco lo pongamos en los resultados y no en los procesos. Y también la ciudadanía espera resultados de las políticas públicas, o sea que no podemos ir, no, mira, es que no hay resultados, pero ha tenido un proceso precioso, hemos aprendido mucho, ¿no? ¿Cómo crees tú que podemos poner en valor desde la administración pública los procesos internos y al mismo tiempo dar resultados externos que valore la ciudadanía? ¿Cómo hacemos compatible esto? Sí, buena pregunta esa, Paz. Es verdad que se produce como una cierta tensión entre los procesos y los resultados. ¿En qué sentido? Fíjate que esto conecta también con lo efectivo y lo afectivo. Eso me lo decía gente cuando conversábamos sobre esto. Me decían, Amalio, tú estás defendiendo unos procesos que sean afectivos. Pero resulta que los procesos afectivos requieren tiempo. Y los procesos afectivos son procesos que tienen una naturaleza, por llamarlo un poco, de alguna manera, lenta, más lenta, ¿no? que los procesos efectivos. Los procesos efectivos, como cuidan la eficiencia, pues tienden a ser más rápidos, más ágiles y a lo mejor se saltan ese elemento de los cuidados y de los afectos. Entonces, ¿cómo equilibras una cosa con la otra? Entonces, yo lo primero que voy a decir es que este libro me ha servido mucho para darme cuenta de los finalistas, de cómo esta sociedad está creada de una manera tan finalista, tan cortoplacista, en el sentido de ver la calidad o la inteligencia de los grupos o de las organizaciones o de las empresas según cuánto de acertado haya sido el resultado. Y una de las tesis que yo defiendo en el libro es que es muchísimo más fiable, repito la idea, es muchísimo más fiable medir la inteligencia de un grupo por la inteligencia del método, del proceso que ha seguido, que medirlo por el acierto del resultado. ¿Por qué es muchísimo más fiable? Porque el acierto del resultado depende de un montón de factores que no dependen del esfuerzo y de la inteligencia del grupo. Dependen de factores externos, dependen de incluso a veces de la suerte. Entonces, ese finalismo, eso lo vemos en el fútbol, ¿no? En el deporte, que un equipo ha ganado y ha ganado de milagro. Eso cuando decimos que sale un proyecto bien y te pones a pensar y dices, salió bien de milagro, porque el proceso fue una burrada, ¿no? O cuando, por ejemplo, vamos a esta maestra adivinadora de la cartomancia, pongo un ejemplo tonto, ¿no? Es decir, y dime a dónde me tengo que ir de vacaciones entre estos 10 destinos. Y la tía o el tío lanza unas cartas y te dice, vete a Venecia. ¿Vale? Y pues así, y resulta que te sale genial. Y entonces sigues yendo a la adivinadora para que te siga eligiendo. Pero no, el método es una burrada. O sea, para elegir el sitio de vacaciones es mejor que lo pienses mejor, que utilices variables, que utilices un método adecuado. Te ha salido bien de suerte, de casualidad, pero no eres inteligente por haber decidido hacerlo así. Entonces, yo defiendo la idea de que para medir la inteligencia de los grupos hay que centrarse en el método y que un método inteligente es un método que es efectivo y que es afectivo. El método inteligente tiene que ser afectivo también. ¿Vale? Entonces, le doy mucha importancia a los procesos. Entonces, para encontrar ese equilibrio que tú me dices, que es verdad que se da, yo en mis cursos y en mis talleres encuentro esa tensión. Cuando la gente me dice, Amalio, pero hay una presión mediática muy fuerte por los resultados. Utilicemos el camino que utilicemos, me da lo mismo, lo que quiere la gente es resultado. Y yo le digo, si tú quieres trasladar el foco de esto de el fin que se consiga por los medios que dé la gana, en vez de decir el fin no justifica los medios, y si quieres enriquecer los procesos
de la manera... Tendrás que hacer mucha pedagogía de los procesos. Yo voy a llamarlo así. Le voy a llamar pedagogía de los procesos. Para luchar contra ese finalismo, hay que aprender a hacer pedagogía de los procesos. ¿Qué significa hacer pedagogía de los procesos? Que si yo voy a presentar a la sociedad un proyecto, ¿vale?, en el que tengo dudas, porque es un proyecto experimental, ¿vale? Experimental, donde no sé todavía si los resultados van a ser extraordinarios, lo primero que tengo que hacer es bajar las expectativas, no vender la burra por anticipado y explicar la importancia de los procesos y explicar que cuando prototipamos pueden salir las cosas mal. Pero lo estamos haciendo porque queremos hacer las cosas de un modo diferente a como se han hecho. Y si tú lo explicas así y tú reconoces que los procesos son imperfectos y cuando presentas tu proyecto, los presentas con humildad y explica lo importante que es experimentar en los procesos, la gente empieza a ensanchar la posibilidad de que el resultado no sea tan bueno como uno normalmente los vende. Claro, efectivamente. Entonces tenemos muy pocos políticos y muy pocas políticas que se atrevan a hacer pedagogía de los procesos con honestidad, con franqueza. Tendemos a vender la moto, perdón, y no quiero, cada vez menos me interesa culpabilizar a nadie, tendemos a ensanchar las expectativas de una manera que después se produce frustración. Entonces yo creo que por ahí podemos encontrar un cierto a través de esto que llamo la pedagogía de los procesos. Ciertamente, bien que lo vivimos, cuando estábamos en el laboratorio de innovación, la presión que teníamos, ¿no? Sí, todo esto va muy bien, la gente va, Fernando, tú que también estuviste allí, la gente está aprendiendo mucho, pero hay que tener, reconoce que metimos presión, hay que tener resultados, no podemos salir y que se vea esto, bueno, y tanto para qué, ¿no? Pero fíjate, pasa, ahora que estás recordando perdona que te interrumpa, lo del laboratorio, fíjate, estamos hablando de procesos y resultados, pero también podemos, utilizando el ejemplo del laboratorio, podríamos perfectamente, en lugar que haya un solo dispositivo, que haya dos tipos de laboratorios, dos laboratorios, y en el que cada uno ponga más foco en una cosa y el otro en el otro. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas? El laboratorio nuestro, el de InnoLab, estaba como más centrado en los procesos, estaba más centrado en el aprendizaje. Fíjate, si yo tuviera que hacer un laboratorio centrado en los procesos, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería el indicador de éxito? El indicador de éxito sería que la persona cuando entra del laboratorio y la persona que sale, comparar el personal público cómo entra y cómo sale y darte cuenta que el que sale ha salido transformado. Si la persona que sale ha salido transformado, ese laboratorio de procesos ha cumplido su objetivo. Pero tú después puedes hacer un segundo tipo de laboratorio donde coges los proyectos verdes y tu gran objetivo es que dé un impacto directamente a la ciudad. Entonces, ese sería un laboratorio más que yo le llamaría laboratorio de impacto. Está más orientado hacia el resultado. Entonces, yo creo que también podemos especializar los dispositivos para que den más importancia a una cosa o a la otra. Pues sí. La verdad que el objetivo lo conseguimos, la transformación se produjo, ¿no? Mira, siguiendo con esto de los afectos, porque a mí me interesa mucho, ya no solo porque está muy de moda, ¿no? Sino porque realmente veo que el poder que tiene, ¿no? Dices en la página 65 de tu libro, nuestra prioridad debería de ser fomentar las interacciones sociales significativas. Eso es lo que está en nuestras manos y lo que conviene hacer. La motivación explícita desencadena un círculo virtuoso que nos mejora como sociedad. Esto tan bonito e inspirador, ¿no? Tiene detrás mucha enjundia. Al mismo tiempo, porque creo que está relacionado con lo que estamos hablando, días atrás leí en una entrevista en La Vanguardia a Mark Granovetter que aseguraba él que las redes sociales comunican sin crear comunidad. Aunque, por otro lado, él habla de las fuerzas de los vínculos débiles como conexiones sociales, ¿no? ¿Me puedes explicar por qué te parece tan importante eso de fomentar interacciones sociales significativas, por ejemplo, para mejorar la inteligencia colectiva de las administraciones públicas? Y al mismo tiempo, que creo que es un tema relacionado, si me lo permite, si crees que la tecnología y las redes sociales ayudan a expandir este tipo de relaciones. Y más concretamente, ¿qué opinas de lo que dice este Granovetter?
Sí. ¿Es necesario la creación de comunidad para que se dé la inteligencia colectiva? Es decir, ¿es necesario fomentar esos fuertes lazos para que se dé la inteligencia colectiva? Vale, bueno, ahí tenemos un 2 por 1, ¿no? Tenemos 2 preguntas en uno. Sí, Sí, un 2 efectivamente. por 1. Bueno, a ver, en cuanto a la primera pregunta de la importancia de que haya relaciones sociales significativas o interacciones significativas, esto fue un tema que fui descubriendo que tiene que ver con los afectos, con el elemento del afecto o de que decía antes, y es que tiene que ver también con esto que llamo el atajo tecnológico, la paradoja del atajo tecnológico, ¿no? En el sentido de que estamos cada vez utilizando herramientas tecnológicas que nos permiten externalizar las decisiones a través de algoritmos y cosas de estas que permiten tomar decisiones más rápido. Entonces, la pregunta que yo me hacía es, incluso que tuviéramos un cacharro, un gran aparato sabio, ¿no? Que tomara las decisiones perfectas en nombre de la sociedad, ¿seguirá valiendo la pena que no pasemos por el proceso de forzarnos para tomarlas? ¿Es igual una persona que se hace millonario recibiendo una herencia a una persona que se hace millonaria pasándose 40 años de su vida trabajando? ¿La primera persona sabe tanto como la segunda? No. Entonces, yo creo que cuando hablo de los afectos, estamos apuntando a la idea de que nos perdemos tomando atajos automáticos o automatizados cuando no paramos y no dedicamos más tiempo al aprendizaje. En lugar de o sea, lo que quiere decir que las interacciones significativas, además de generar un sentido de pertenencia, que esto es muy importante como sociedad, y además de generar confianza y además de generar capital social, esto, fíjense, hay un libro que sabes que cito en mi libro, valga la redundancia, que habla ¿cómo se llama? De este juego de los bolos, donde hay un estudio muy profundo en Estados Unidos que habla de que los americanos, la metáfora es que los americanos estaban dejando de jugar a los bolos juntos. Bowling, ¿no? Sí, el bowling, a dejar de jugar a los bolos juntos en grupo, que lo estaban haciendo solos, iba gente sola a tirar bolos. Y este hombre, que no me acuerdo el nombre, que hizo el estudio y demostró que gran parte del éxito que había tenido Estados Unidos en su momento era gracias al capital social. Construir capital social es construir confianza. Y construir confianza es abaratar, en términos economicistas. Cuando hay confianza se abaratan las transacciones, porque hay que implementar menos mecanismos de control. Y los mecanismos de control son caros. Entonces, a más confianza, hay más fluidez. Entonces, incluso yo creo que en esta sociedad, el estado de crispación que estamos viviendo hoy, es precisamente porque nos estamos descapitalizando socialmente. Fíjate, y el ejemplo tan tonto que voy a poner es este: a que vosotros no seríais menos críticos con una persona con la que habláis de frente. Así, si yo tengo que conversar ahora con Carmen, que nunca la critico, pero si me pongo a conversar con Carmen y la quiero criticar y me pongo a hablar con ella en persona, con confianza, bajaría mucho más el nivel de crispación y me cuidaría mucho de lo que le criticaría. Si tengo que escribir una cosa que ni conozca a Carmen, que no hay un capital social construido entre ella y yo, a lo mejor me despachaba. La confianza reduce crispación. La reduce muchísimo. Entonces, si no musculamos lo social, si no lo musculamos, si no creamos espacios comunes para construir cosas juntos, es más fácil que nos tiremos los trastes. Y por eso me parece tan... Y si esto se resuelve por el algoritmo, ya apaga y vámonos, porque si los algoritmos se encargan de tomar las decisiones, seguiremos encerrándonos cada más en nuestras cuevas. Y peor todavía, vamos a seguir externalizando los mecanismos de decisión a menos gente, a los que construyen los algoritmos. Pues sí. Vaya. Mira, vamos a entrar ahora en algunas dudas, ¿no? De lo que me suena más difícil, porque seguro que esto está en la cabeza de las personas que trabajan en el sector público que asisten a esta conversación.
Este libro va de hacer cosas juntos de forma inteligente, algo que en general nos resulta súper difícil, pero sobre todo nos resulta cansino y frustrante la mayoría de las veces. Efectivamente, como ciudadanos corrientes vivimos en nuestra cotidianidad este horror de reuniones de vecinos, grupos de WhatsApp de padres o incluso a veces reuniones de trabajo en las que es imposible ponerse de acuerdo, ¿no? Si pudieras tú hacer un esfuerzo de sistematización, ¿cuáles suelen ser los fallos o carencias que más se dan al trabajar en proyectos desde la inteligencia colectiva? A ver, muy bien. El esfuerzo de sistematización siempre cuesta un poquito, pero lo voy a intentar. En el libro cuento que va a haber un segundo libro, ¿vale? ¿Ah? Sí, Sí, señor. va a haber un segundo libro. Cuando me puse a escribir, son 10 años da para mucho, me di cuenta que, en primer lugar, que yo necesitaba un espacio para ayudar a que la gente entrenara la mirada, y por eso la metáfora de este libro son unas gafas, en el sentido que este libro sirviera para... Este libro está centrado más en el qué es la inteligencia colectiva y por qué es tan importante. Mientras que el cómo implementarla en la práctica, va a estar más centrado en el segundo libro. En el segundo libro vamos a desarrollar, va a ser más práctico, más de gestión, donde voy a desarrollar una serie de principios de diseño, que le llamo yo, principios de diseño prácticos para poder llevar esto a la práctica. Eso va a ser un poco el foco del segundo libro. Entonces, claro, parte del segundo libro, el segundo libro va a comenzar con un esfuerzo de sistematización de todas las dificultades que hay a la hora de desplegar proyectos de inteligencia colectiva. Yo soy consciente, yo no quiero hacer una apología de la inteligencia colectiva. Sé que la inteligencia colectiva es difícil. De hecho, conecta perfectamente con ese famoso proverbio que seguramente todos lo hemos escuchado, que dice, si quieres llegar lejos, ve acompañado, y si quieres llegar rápido, ve solo. Entonces, esto da trabajo. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las dificultades que yo tengo sistematizadas, que yo tengo identificadas para impulsar lo colectivo? Primero, lo que llamo la apatía participativa, que a veces los proyectos no consiguen reunir al número de personas que necesitan para poderse lanzar, ¿no? A todos nos ha pasado, ¿no?, que hemos hecho una convocatoria para un proyecto participativo y se apunta mucho menos gente de la que queremos. Y vosotros sabéis que esto funciona como una pirámide, ¿no? De la cantidad vamos a la calidad. A más gente participa debajo de la pirámide, en la parte de abajo, mejores ideas llegan arriba. Entonces, a veces no conseguimos, lo podríamos llamar una masa crítica, ¿no?, para que esto se consiga. Entonces, pero bueno, no me voy a centrar, en las causas, voy a identificar nada más los problemas, ¿no? El segundo problema, en mi jerga le llamo el problema de la posible ignorancia o desconocimiento que pueden tener los participantes con respecto al tema que tienen que resolver. Eso también recibe muchas críticas, en el sentido de decir, ¿qué hace esa multitud discutiendo sobre un tema que no sabe nada? Y entonces tenemos como una impresión de que eso va a conducir a un resultado ignorante multiplicado por muchas personas, porque si no saben nada, ¿cómo van a discutir cosas sobre personas que no saben? Entonces ahí es verdad que eso nos lleva a la obligación de elegir muy bien los retos que vamos a elegir. Hay retos que tienen una complejidad técnica muy elevada y que requieren un tipo de colectivo determinado que sepa del tema, pero hay retos que no. Y después viene la famosa pregunta de que si estamos seguros que la gente no sabe de eso, que a veces suponemos que no sabe y la gente sí sabe. O sea, la pregunta sería, ¿qué no saben? Porque es posible que sepan una cosa y otra no. Entonces, hay que saber diseñar el problema, el reto, y elegir los colectivos adecuados que pueden participar en ese reto. Tercero, el tema de los temas más criticados, que es esto del pensamiento de grupo, ¿no?, o del efecto rebaño. El efecto rebaño se da cuando las personas individualmente tienden a adoptar una mentalidad gregaria, ¿no?, y un comportamiento imitativo en lugar de tener pensamiento propio, y entonces eso produce, o por decirlo de un modo diferente, cuando hay un exceso de cohesión en el grupo, se producen esto que se llaman las cámaras de eco, donde la gente va repitiendo la misma idea, y entonces se destruye diversidad. Ese es otro problema. Y por decir uno más,
ya no suena porque ya tú hablaste antes de lo cansino que puede ser un proceso de este tipo, que es la ineficiencia. En el sentido de que si el proceso no está bien diseñado, hay una especie, yo le llamo entropía asamblearia, ¿eh? A más gente participa, esto de que muchos cocineros estropean el caldo, ¿no? Cuando hay demasiada gente participando, no sé aquí si vosotros en la red social del INAP os pasa con los foros, que cuando los foros participa demasiada gente, no mucha gente, si no se diseñan bien, si no se moderan bien, pues ahí se produce un desorden y que se vuelve inmanejable, ¿no? Entonces, ahí hay unos desgastes en los procesos colectivos que hacen que el diseño de esos procesos sea tan importante. Más o menos esos 4 yo destacaría, ¿no? Por resumirlo, hablaría de la apatía participativa, después la ignorancia, abordar proyectos de lo que no conocemos, el efecto rebaño o el pensamiento de grupo y la ineficiencia de estos procesos, que puede ocurrir también, ¿eh? Hay muchos más, ¿eh? Yo tengo tipificado, Paz, 8 patologías, ¿no? Que hay que abordar con el diseño, pero con esto creo que podemos tener una... Fíjate, Amalio, que escuchándote y ligándolo a mi experiencia internacional, yo tengo la intuición de que especialmente aquí en España, algunas de esas dificultades se agravan. Yo que tengo la sensación de que en otros países que he conocido, por ejemplo, en Australia, donde viví, ¿no? Las reuniones de padres, ¿no? En el colegio del niño, pues de repente un padre se ponía en pie y nos ponía a todos a ponernos de acuerdo y no sé dónde salía esa habilidad que callaba a uno, manejaba perfectamente y salíamos todos de allí con una decisión tomada, ¿no? Entonces, me parece que son más resolutivos en encontrar soluciones. Así que permíteme hacerte esta pregunta. ¿Crees que somos menos competentes en España o más reacios a las actividades colectivas? Porque me lo pregunto muchas veces, ¿no? Vale. Mira, Paz, una cosa. Antes de seguir, una sugerencia, no sé qué te parece, porque por el tiempo, estoy mirando el reloj, nos quedarían, son las -8, ¿no? Mi sugerencia sería, si te parece bien a ti, ¿no? 10 minutillos más. Sí, ¿no? Vemos hasta dónde llegamos y después para abrir un poco el micrófono, ¿vale? Nos organizamos para 10 minutitos más para que el resto de compañeros y compañeras también hablen y eso y ¿no? ¿Te parece bien? Me parece estupendo. 10 minutos y cortamos y pasamos. Vale. Así que ir pensando en las preguntas o irlas añadiendo al chat. Y también comentaros, perdona Paz que interrumpa, también comentaros que si alguien quiere tuitear cosas de lo que estamos hablando aquí, mi cuenta es array, pero podéis poner el hashtag, además del que se pueda poner aquí, es libro IC de inteligencia colectiva, el que quiera también añadir, porque a mí me viene bien porque después lo busco y si hay alguna pregunta que no he contestado, aprovecho y la contesto, la puedo encontrar, puedo recuperar la información mucho más fácil, ¿vale? Bueno, en cuanto a lo que tú decías, mira, eso es una pregunta que a mí me cuesta responder porque no quiero caer en estereotipos, ¿vale? Sería muy fácil que cayera en estereotipos culturales, ¿no? En estereotipos culturales. Pero es verdad, yo creo que una cosa que puede afectar la construcción colectiva son las pasiones, lo cuánto de pasionales somos, ¿vale? Yo creo que el español es una persona y la española somos como muy pasionales, y eso hace que a lo mejor tengamos una menor cultura de la escucha activa. Nos cuesta escuchar a los demás. Nos cuesta escuchar. Inmediatamente a contestar cuando todavía el otro ni ha terminado. Entonces, ese tipo de cosas, eso de falta de ser tan impacientes, de ser tan pasionales, puede hacer que la entropía de los grupos se multiplique. Y por otro lado, hay que tener en cuenta, Paz, la cantidad de años que tenemos que tuvimos de dictadura franquista, en la que no se construyó una cultura participativa. La democracia nuestra todavía es joven y defectuosa. Entonces, claro, todo ese tipo lo estamos viendo en el juego político. El juego político partidocrático español es que da una pena, pero que da vergüenza ajena. Cómo los partidos conviven entre ellos. Entonces, claro, es normal que esos modelos se reproduzcan. Y si a esa cutelera le echamos nuestras pasiones y nuestro
nuestra impaciencia. Bueno, yo creo que eso hace que a lo mejor culturalmente nos cueste más construir colectivamente, ¿no? Pues sí, pues sí. Mira, seguimos tirando del hilo en esto de las dificultades y disfuncionalidades que se dan en este despliegue de la inteligencia colectiva. Por completar este tema. A mí me ha interesado especialmente el tema de la influencia social, mediante la cual los grupos tienden a comportamientos imitativos, ya lo estabas tú mencionando anteriormente, y adaptan su opinión revisando las creencias y cambiando sus comportamientos como resultado de lo que opinan otros, ¿no? O de relacionarse con otros. Algo que vemos cada día con resultados lamentables y que desafortunadamente se fomenta en las redes sociales con las creencias falsas, ¿no? Y traigo esto aquí porque es verdaderamente un problema, ¿no? Tú argumentas que una de las causas fundamentales es la manera en que se difunde la información, complicada e inaccesible para una parte de la ciudadanía. También atribuyes al deseo, vamos, este tema, al deseo de pertenecer a una tribu o a clases sociales o de discrepar por el simple hecho de sentirse diferentes de la mayoría, pertenecer a una minoría, ¿no? Y apelas a que se promueva la responsabilidad individual para participar en los procesos colectivos, ¿no? De una manera abierta, ¿no? Pero chicos, yo, la verdad que en mi experiencia personal veo que esto de apelar a la responsabilidad individual, yo no sé cómo se hace, porque yo verdaderamente me he encontrado en situaciones en las que me han llegado a decir, mira, Paz, por mucho que me expliques, no me vas a hacer cambiar de opinión. Eso que te queda con los ojos de cuadro, ¿no? Porque dices, bueno, si no te puedo hacer cambiar de opinión explicando, ¿cómo voy a hacerte cambiar de opinión, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, cómo apelar, cómo llegar a la gente, cómo promover esa responsabilidad en los procesos colectivos, ¿no? Ya. Mira, eso lo puedes conectar perfectamente con la administración. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer para que la gente asuma, lo primero que voy a decir es que la gente se empeña por ahí en poner como si fuera un oxímoron, una dicotomía, lo individual con lo colectivo. Yo creo que lo colectivo no funciona si no hay responsabilidad individual. Entonces, son como dos lados de la misma moneda que hay que construir juntos, ¿vale? De hecho, yo creo que la persona más responsable es individualmente, más colectiva es. Porque adquiere una cultura de la interdependencia y sabe que tiene que ser responsable de su ecosistema, de cómo interactúa con el ecosistema. Eso forma parte de su responsabilidad individual. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es la administración, por ejemplo. Yo creo que la administración ahí falla en el sentido de que yo creo que ahí es muy paternalista la administración. A más paternalista la administración, menos siembra la corresponsabilidad. Entonces, los procesos colectivos y los programas que lanza la administración deberían siempre hacer algo para que el individuo se levante del sofá, o sea, ponerle chinchetas a la gente en el sofá. Yo creo que eso nos falta. A veces le ponemos demasiado fácil las cosas a la gente, demasiado fácil, y hacemos que la gente no asuma la responsabilidad que le toca. Hay que estimular en la educación, hay que estimular el pensamiento crítico. Si no hay pensamiento crítico va a ser difícil que la gente no defienda su punto de vista propio. Hay un tema que me interesa muchísimo, muchísimo. Me encantaría participar en algún proyecto que trabaje en esto, porque yo sé que existen, que es cómo fomentar la cultura deliberativa. Cultura deliberativa. Pedagogía deliberativa desde jóvenes, desde pequeños. ¿Cómo podemos deliberar de una manera cívica entre puntos de vista diversos? Eso requiere una profunda educación y tenemos mucho que invertir ahí. Y por último, yo hablaría de lo que llamamos en el libro diseño de contextos. Hay que diseñar los contextos, te lo voy a decir así en pocas palabras, hay que diseñar los contextos para que sea más probable, sea más barato hacer las cosas buenas y más caro hacer las cosas malas. Eso es un diseño de contextos. Y bueno, podría hablar agamente de esto, pero creo que por ahí podemos ir tirando. Por ahí podemos ir tirando tantas cosas y se nos va agotando el tiempo. Mira, no quería, así para los últimos minutos que me queda, así resumida, en resumen,
tú tienes un capítulo que dice, ¿por qué lo estamos haciendo mal, no? Sí. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué lo estamos haciendo mal en la administración pública? Porque es clara la pregunta, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo mal? Bueno, para yo responder a esa pregunta, yo podría coger la fórmula de la inteligencia colectiva de las 5 variables, los objetivos, proceso efectivo, eficacia, ética, etcétera, y podríamos revisar, de hecho se puede hacer un lienzo revisando en cada centro directivo cómo está dando respuesta a esa fórmula, ¿no? Pero otra manera de discutirlo es, para que seamos más inteligentes desde el punto de vista de la inteligencia colectiva, hay que querer hacer inteligencia colectiva, hay que saber hacer inteligencia colectiva y hay que poder hacer inteligencia colectiva. Entonces, para mí, lo estamos haciendo mal porque no falta muchísima formación, faltan estas gafas que yo he querido aportar, en el sentido de una cultura entonces la gente no quiere porque no hay una actitud con C, después la gente no sabe, que falta la actitud con P, y la gente no puede porque el diseño organizativo de la administración pública, como está diseñada la administración pública, no es un diseño que haga fácil la inteligencia colectiva, al contrario, es un diseño que estimula los silos. Los hilos. Hay demasiada burocracia para que podamos estimular este tipo de respuestas, ¿no? Y yo creo que es básicamente porque no queremos, porque no podemos y porque no sabemos. Ah, muy bien. A ver, no sabemos, me interesa esto, pero ¿quién sabe hacer esto? Esta una nueva profesión que necesitamos porque en las administraciones públicas, verdaderamente. O sea, ¿son estas competencias que necesitamos o es una nueva profesión? Me pregunto, ¿no? ¿Quiénes deben de hacer este papel? ¿Crees que los empleados públicos debemos transmutarnos de repente y pasar a ser de funcionarios tradicionales en facilitadores de procesos colectivos? ¿Qué me dices de esto? Sí, a mí eso me conecta con una pregunta también que me hacen mucho, porque en 10 años ya te digo que esto da para que me hagan miles de preguntas. Una pregunta me dice, ¿la gente que facilita procesos colectivos se nace o se hace? Es una pregunta que me suelen hacer, ¿no? Y yo le digo, se nace y se hace, porque yo creo que hay gente que tiene un talento innato, porque yo creo que aquí hay un poco de arte también, hay un poco de arte, ¿no? De arte, de gente que es artista de la facilitación, y todos conocemos personas así, de forma innata, ¿no? Que llegan a un sitio que tienen una gran capacidad de mediación por su personalidad, ¿no? Y son capaces de facilitar procesos de esto, ¿no? Pero hay una capa muy importante que tiene que ver con las metodologías, con formarse, ¿no? Con educarse en esto, ¿no? Entonces yo creo que la administración pública necesita invertir muchísimo en esta profesión. Necesita muchísimo en formar a personas formarlas como facilitadoras de procesos de inteligencia colectiva. Metodología de este tipo. Yo sí creo que es una profesión que no sé si tiene que estar en el RPT o no, pero en el RPT no hay casi nada de lo que tiene que estar. No hay casi nada de lo que tiene que estar, efectivamente. No hay casi nada de lo que tiene que estar. Entonces, sinceramente no me importa mucho que esté o no esté. Lo que yo creo que hay que dar formación. Incluso a lo mejor es una formación que es transversal. Hay que darla a muchísima gente, pero es muy importante que formemos a la gente en esto. Sí. Amalio, ¿te parece que voy a pasar la palabra? Me parece a mí que Israel también quería saludarnos, ¿verdad? Le pasamos la palabra y después pasamos a preguntas para animar la participación. Vale. Y si da tiempo, pues seguimos nosotros con la conversación. Sí. ¿No? Vale. Hay perdón, Israel, sí. Una cosa que no quiero que se me olvide, por si no sale después las preguntas. Hay un capítulo en el libro que yo destaco mucho, que es el capítulo 8. El capítulo 8 te iba a preguntar por él. Sí, te iba a hacer una pregunta sobre eso. Si quieres te la lanzo rápidamente. Vale. Sí. Porque va sobre oportunidades y a mí me ha parecido especialmente útil para las administraciones públicas porque recoges además los retos y los problemas que se pueden abordar mediante la inteligencia colectiva asignándole el mecanismo más apropiado para cada caso, ¿no? Es un cuadrito que está realmente bien y que merece la pena en la página 229 y que merece la pena revisar.
y que me parece muy útil. Destila cierta metodología para facilitar la detección de oportunidades concretas para aplicar la inteligencia colectiva. ¿Tenías tú intención de generar una metodología para detectar oportunidades de aplicación? Sí, mira, a ver si tengo, o a lo mejor lo tienes marcado tú, pero en la página, aquí en la página 229. 229, 229, sí. hay una tablita Sí, que esto me parece muy interesante, por eso lo quería destacar. Hay una especie de metodología que identifica 12 áreas de oportunidades para aplicar en la práctica la inteligencia colectiva. ¿Vale? Entonces, ese capítulo 8 está dividido en 12 apartados y en cada apartado hay varios ejemplos de cómo se puede aplicar esa oportunidad. Entonces, eso sirve para construir un lienzo en el que se pueda analizar en la organización y se puedan inventar proyectos que respondan a cualquiera de esas 12 necesidades. Entonces, yo invito para que, esa es la parte, digamos, más operativa. El capítulo 8 debe tener, no exagero, más de 180 ejemplos. Más de 180 ejemplos. Yo creo que ese capítulo es importante desde el punto de vista de metodología para identificar oportunidades. Y la gente me dice que se pone a leer y empieza a marcar y se le ocurren un montón de ideas, que es muy estimulante para que se te ocurran proyectos aplicables a tu área. Entonces, bueno, yo con eso creo, eso es lo que quería decir, Israel, perdona, porque me parece que es importante destacarlo. ¿Vale? Muy bien, pues sí. Tomo ya la palabra entonces, Paz, ¿te parece? Sí, Israel, venga, ánimo. Vale. Claro que sí. Vale, fenomenal. Pues sí, porque quiero aprovechar la ocasión para saludaros a todos, esta comunidad de liantes, perdón, de formación o de aprendizaje, ya no sé cómo llamarnos, ¿no? Pero que claramente es un hervidero de ideas y de cuestiones de debate que este libro tuyo, Amalio, viene a impulsar, ¿no? Es muy rico y, como tú decías, sugerente para generar ciertos debates que tenemos quizás en nuestra comunidad, en nuestro ambiente común, pero que sería lo ideal trascender de ello, ¿no? Y como cuando se habla de cambio climático no debería estar la gente ecologista solo, sino aquellos que contaminan, ¿no? Es decir, me acuerdo cuando estaba yo en el Ministerio de Medio Ambiente que hicimos un encuentro sobre ciudades limpias, ¿no? Habría que hacer un encuentro sobre ciudades sucias, ¿no? Pues un poco lo mismo en este caso, no habría que predicar más allá. Sobre todo porque si uno se pone esas gafas, a las que te referías, yo las tengo aquí siempre conmigo, yo creo que estaremos de acuerdo en que cada vez pesa más el individualismo, como en la cultura administrativa me refiero, ¿no? Social en general y que ha ido permeando mucho, ¿no? Entonces, el concepto de inteligencia colectiva nos viene muy al caso para poder ver por qué hay esto y por qué deberíamos esforzarnos entre todos en equilibrar hacia una institucionalidad mayor, ¿no? Hay un autor que se llama Hugh Heclo, a lo mejor conocéis, que habla de pensamiento institucional, ¿no? Volver a recuperar esa idea que también recoge Mariana Mazzucato del valor público, y creo que es muy importante. Entonces, con ese marco conceptual, a nosotros nos interesa mucho desde el INAP trabajar como es en INAP Social y en esta comunidad en particular, pues lo que estamos hablando, ¿no? Aprender juntos, porque aprendemos mejor, y juntos también o colectivamente trasladamos más y mejor. Y por eso yo creo que INAP Social es una experiencia muy rica en ese sentido, y en especial la comunidad de formación vuestra, ¿no? O nuestra en este sentido. Yo lo quiero poner en valor aquí, aunque estemos predicando a conversos, ¿no? A fieles ya de la Iglesia. Pero fijaos que luego te pones las gafas y un grupo de trabajo que hemos montado, que hemos pensado que es necesario, como es el de analizar los planes de formación de la Administración del Estado. Como sabéis, cada ministerio tiene un plan de formación, uno mejor, otro peor, y el INAP tiene otro. Bueno, pues no sé si sabéis, no sé si os pasa en las comunidades autónomas más grandes, como la de Andalucía, estáis aquí varios, pues que cada uno hace estos planes de espaldas al otro. Es decir, no es que haya ni inteligencia ni estupidez colectiva, es que nos ignoramos recíprocamente, desaprovechando una magnífica oportunidad. Bueno, pues acabamos de constituir un grupo de trabajo de eficacia y eficiencia en la planificación, se llama formalmente,
para analizar todos los planes y hacer un proceso que, gracias al libro de Amalio, nos va a dar no solo la armadura conceptual, sino también, esperando la segunda parte, sobre todo el procedimiento para desembocar en que los planes de 2023 sean recíprocamente conscientes, que yo creo que, a mi modo de ver, es lo interesante. Bueno, y quería aprovechar para hacer un poquito de publicidad de esto, pero creo que es un foro adecuado para que sepáis que estamos aplicando un poco estos conceptos, esta forma de entender que juntos hacemos mejores cosas y que vamos a equilibrar un poco la institucionalidad frente al individualismo tan grande que tenemos ahora mismo, en las administraciones en particular. Así que, bueno, pues cuento con todos vosotros también para, desde el INAP, empujarlo. Así que gracias y enhorabuena, Amalia, una vez más. Gracias, Israel. Por el libro, que es muy rico, muy entretenido también. Y bueno, pues un saludo a todos y a todas. Muchas gracias, Israel. Agradecemos mucho tu presencia también. Y bueno, también que favorezcas este tipo de foros, ¿no? Vamos ahora con estas preguntas bueno, que alguna pregunta que otra que hay en el chat y pensar vosotros si queréis alguna. Mira, León Lizárraga nos hace 2 preguntas que yo creo que tal vez le puedo pasar la palabra a él y que las haga, si lo quiere mencionar él. No lo sé si es así o prefieres que yo lo lea. León, ¿estás por ahí? Bueno, pues igual ahora mismo no. La leo y te la hago yo, ¿vale? El perfil profesional de las personas servidores públicas ayudaría a mejorar la inteligencia colectiva, entendiendo que un administrador público de formación tiene un entendimiento distinto a un arquitecto profesionalizado de la administración. ¿Qué proceso formativo y de profesionalización seguimos para alcanzar e incidir en la inteligencia colectiva de las administraciones públicas? ¿Qué proceso formativo y de profesionalización? Es un poco también lo que te decía yo, pero él todavía afina mucho más. Amalio, a ver, venga. Bueno, yo creo que aquí, sinceramente, no veo tanta diferencia en formar a la gente en habilidades para potenciar proyectos de inteligencia colectiva, como normalmente hacemos cuando queremos desarrollar competencias, ¿no? En cualquier otro ámbito. Básicamente, lo que me parece fundamental es que la gente no va a desarrollar habilidades de inteligencia colectiva si no hace proyectos. O sea, creo que el trabajo colectivo se aprende haciendo trabajo colectivo. O sea, aquí la teoría no sirve de mucho. De hecho, el libro pone muchos ejemplos porque yo quiero que la gente entienda que esto no es una entelequia, que esto existe y que funciona. Ahora bien, hasta que la gente no se arremanga y empieza a hacer proyectos reales, no aprende. Entonces, el aprendizaje tiene que estar basado en proyectos participativos, en proyectos colectivos. Así que ese aprendizaje haciendo, ¿no? Y eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que es bastante importante invertir en formación a los altos directivos de la administración, o sea, a las altas directivas, o sea, en los equipos directivos es fundamental que dentro de esto que hablamos de nuevo liderazgo, haya una capa de desarrollo de habilidades de inteligencia colectiva y que además se llame por su nombre. Yo creo que, Paz, tú me has oído quejarme a veces en el sentido de que si tú metes en Google la palabra inteligencia artificial y metes en Google la palabra inteligencia colectiva o la pones en inglés Artificial Intelligence o Collective Intelligence, vas a ver que Artificial Intelligence gana por goleada a Collective Intelligence. O sea, no te puedes imaginar, es como 100 veces más. Entonces te agarra la cabeza y dices, pero ¿cómo es posible que la palabra inteligencia artificial sea más mediática y la gente la tenga más en la boca? Que inteligencia colectiva, cuando la inteligencia colectiva está mucho más presente en el día a día de nuestra actividad. Eso te demuestra que ahí hay un vacío enorme, que no se utiliza el lenguaje. Entonces, uno de los objetivos que yo tenía con este libro es que inteligencia colectiva se introdujera en la agenda de la conversación pública, que la gente empezara a utilizar el término, pero entendiéndolo. Por eso decía al principio, si no aprendes a ver la inteligencia colectiva, no la puedes mejorar. Entonces, el primer paso, León, es aprender a verla. Y para eso, pues, nos podemos ayudar con ejemplos como los que proponemos en el libro. León se disculpa que no puede él hablar, pero nos está dejando aquí también muchas otras comentarios sobre que coincide contigo en la importancia de mejorar el método para mejorar los procesos
y antes que el resultado. Y que en el entendido de que los resultados son el producto del proceso. Total, que está totalmente de acuerdo de que el método del proceso nos permite medir si cuenta con la legitimidad social suficiente como para obtener los resultados que la ciudadanía desea. Hay otras personas aquí que te dan las gracias por la interesante conversación. Carmen Seisdedos dice que le gusta mucho lo que dice sobre construir capital social, es construir confianza, efectivamente, ¿no? Y bueno, no sé si alguien más de aquí, entre vosotros, queréis hacer alguna pregunta. Si no, yo tengo alguna más siempre, porque yo me pongo a hablar con Amalio y se hace interminable, ¿no? Porque somos los dos muy curiosos. Sí, a ver, creo que Carmen ha levantado la mano, le vamos a dar... Venga, Carmen. Gracias, Paz. Muchas gracias a Paz por el esfuerzo que ha hecho, a Amalio por escribir durante tanto tiempo y por acompañarnos también, ¿no?, en todo el proceso. La verdad que Amalio ha sido una persona clave, y por no decir el artífice junto con Paz de todo el proceso de innovación del Instituto Andaluz de Administración Pública. O sea, que sabe de lo que habla. Quiero decir que él además... doy fe de que construye a través del diálogo y de que te hace ir más allá de lo que tú estás pensando e intenta de alguna manera profundizar en los temas, ¿no? O sea que gracias, Amalio. Gracias. Yo tenía aquí una preguntita, Amalio, porque, sí, claro, decir, las administraciones estamos orientadas a resultados. Ahora mismo estamos en un momento muy, muy, muy complejo, todas las administraciones públicas, no solo Andalucía, porque, claro, las ingentes cantidades que están llegando de fondos Next Generation, del marco... Entonces, claro, existe, y esto para tu siguiente libro o para este, yo no me lo he leído entero este libro, estoy en ello. ¿Hay alguna metodología ágil de manera que podamos unir ese trabajar procesos con ese tener resultados, que de alguna manera nos permita convencer, y ahí tienes toda la razón, al personal directivo, a los altos cargos, la importancia de este método? Entonces, necesitamos unir rapidez, o sea, un proceso que se construya colectivamente, porque creo que verdaderamente eso da confianza. Estoy de acuerdo contigo, te ahorra controles, la gente está a gusto, trabaja motivada. Pero ¿hay algún secreto para hacer las dos cosas? Es decir, construir procesos y hacerlo de una manera ágil, contando con toda la inteligencia colectiva. Esto no sé, igual... Bueno, sí, a ver entiendo, qué me dices. Te entiendo, Carmen, entiendo. A ver, la sociedad de hoy, a medida que aumenta en complejidad, nos obliga cada vez más a conciliar dilemas, a gestionar dilemas, porque queremos, en vez de la O, queremos la I, ¿no? Y la sociedad de ahora te exige eso, ¿no? Una especie de trade-off, que se dice en inglés, un compromiso entre a veces atributos que están en disputa, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo entender que cuando tú planteas esto, en el fondo estás pensando como gestora, joder, con la presión que me meten para dar resultados, ya me gustaría poder cuidar tanto los afectos y poder disfrutar y poder metabolizar los procesos de la manera en que Amalio está recomendando, ¿no? Entonces, yo creo que si el reto que tienes que abordar es un reto, por un lado, que exige mucha legitimidad, y cuando hablo de legitimidad me estoy refiriendo a que es un proceso que si la gente no participa o no se lo cree, lo va a boicotear, o sea, no va a ayudar a que salga adelante. Sí o sí, hay que hacerlo por la vía colectiva. Si el proceso, si hasta lo que hemos hecho hasta ahora, hemos notado que no funciona, que la oferta no encaja con la demanda, que hemos fracasado, que la gente no participa, que la gente no lo ve bien, y hay un problema de empatía también, porque si hay un problema de empatía, la mejor manera de encajar la oferta con la demanda es haciendo proyectos colectivos. Lo hemos visto con la INNOGUIA. Cuando hemos desarrollado la INNOGUIA utilizando metodología de inteligencia colectiva en el IAP, ha dado lugar a un resultado que es de las mejores guías de formación en innovación pública del mundo.
reconocida por muchísima gente, porque ha sido la gente la que la co-creó. O sea, la eficacia de los procesos colectivos son indiscutibles. Ahora bien, el problema que tenemos, como bien tú sugieres, es que son más lentos y hay una presión externa. Entonces mi recomendación en principio es que, como no podemos hacer todos los proyectos ahora así, elegir 1, 2 o 3 proyectos a los que no se le exija una respuesta inmediata. Que sean proyectos, por ejemplo, los proyectos que tienen que ver con las cosas estratégicas, que tienen un plazo de tiempo para dar resultados que son más largos. ¿No? Evidentemente lo estratégico por definición no es cortoplacista. Entonces, lo estratégico es el típico tema que permite la participación porque tiene un timing más lento. Te permite un timing más lento. Entonces yo le digo a la gente, mira, estos procesos a lo mejor no puedes asumir todos los proyectos así, pero sí puedes elegir 1, 2 o 3 que tengan un plazo más largo de respuesta y donde puedas ir probando esta cultura, que puedes ir desarrollando habilidades gracias a eso. Y después, a medida que ya cultives esa cultura y seas más capaz de hacerlo, podrás ir abordando proyectos más cortoplacistas, donde se requiera más agilidad. Esa es la primera respuesta. Y la segunda respuesta que daría es que cuando hablo de lo colectivo no significa que lo tengas que hacer siempre con multitudes, porque tú puedes hacer, entre comillas, mini colectivos. O sea, en lugar de hacer un proyecto con 5 expertos, los de siempre, hacer un colectivo de 20 o de 25. No tienen que ser miles. Y entonces, si tú pasas de 5 a 20 o 25, seguramente vas a introducir más diversidad. Por número, ¿no? Por número, porque hay más posibilidad de que entre gente diferente. Entonces, si hablamos de escala de 2 dígitos, no es lo mismo que escala de 3 dígitos o de 4 dígitos. Entonces, a lo mejor podemos ir en vez de ir a lo macro o a lo micro, vamos a lo meso. ¿No? Y ahí podemos explorar también habilidades para después ir a lo macro. Yo creo que la pregunta es demasiado compleja como para que la pueda responder así rápido. Sí, sé que te he puesto ahí en un... es difícil, pero bueno, entiendo lo que dices. O sea, vamos a concentrarnos en lo posible, en aquellas cosas que nos permiten tener tiempo, en lo estratégico que permite más tiempo. Y bueno, y colectivo, estamos hablando de colectivo, no voy a pensar en las 50.000 personas de toda la Junta de Andalucía, pero puedo pensar a lo mejor en equipos de 10 personas, de 20 personas. Mira, me está dando el pie a contar, hay un dispositivo que Paz sabe al que yo le dedico mucho tiempo en el libro porque estoy enamorado de ese abordaje, pero totalmente enamorado, que son los mini públicos. Eso me parece una figura impresionante que se tiene que aplicar en un montón de cosas del público. Yo sería un vendedor de los mini públicos para todo. ¿Qué son los mini públicos? Los mini públicos son muestras representativas de un universo, una muestra estadísticamente representativa de un universo, que es un grupo pequeño, que es un reflejo perfecto de un colectivo muy grande. Entonces imagínate que el IAP en Andalucía tiene que montar cualquier programa, ¿vale? Tiene que diseñar un programa que va a dar respuesta a, creo que hay unos 50 y pico mil, ¿no? De trabajadores públicos y trabajadores de la Junta de Andalucía. Entonces, claro, ponerse a discutir a gran escala con 50.000 personas, o ponle que con 10.000, cómo tiene que ser ese programa, es un imposible, porque todavía la tecnología y todavía la cultura no permite hacer eso bien, ¿no? Entonces, eso sería muy ineficiente, con lo cual, ¿qué haríamos? Lo típico, vamos a reunir a 20 expertos que nos den una pista y hacemos el programa con poquita gente. Pero hay un modelo intermedio, que es el mini público, que yo soy un gran defensor de ese sistema, que es, si no puedes discutir con 50.000, discute con 40 que sea una muestra perfecta de esos 50.000. ¿Me seguís lo que digo, no? Sí. Entonces, construyes una muestra, que es lo que llaman aquí ahora, le llaman observatorios, donde tú haces o le llaman paneles sorteados, que esto viene de sortition, de mecanismos aleatorios, donde tú haces un sorteo y creas un mini público de 40 personas de la Junta de Andalucía que reflejan más o menos demográficamente cómo son esos 50.000. Entonces, ese grupo monta sesiones de deliberación para discutir sobre cualquier tema en el cual necesites recoger información de manera colectiva. Entonces, claro, si tú reúnes a 40 personas y aplicas metodologías de deliberación con 40 personas, ese mecanismo es mucho más eficiente, mucho más viable que hacerlo con 50.000 y es muchísimo más legítimo que hacerlo con un panel de expertos.
Porque ya sabemos cómo elegimos a los expertos. Los elegimos con un montón de sesgos. De buena fe y de mala fe. De los dos. Mientras que si tú reúnes una muestra de 40 personas que son un reflejo fiel de cómo son los 50.000 personas empleados de la Junta de Andalucía, tú puedes discutir, es como si estuvieras discutiendo con los 50.000. Y entonces, mediante un método que existen ya bastante contrastados para deliberar y discutir los pros y los contras de cada cosa, de ahí saldrían conclusiones que serían válidas porque es un espejo de esos 50.000. Y de una manera eficiente, porque en poco tiempo, en sesiones concentradas, podrías desplegar un mecanismo deliberativo donde la gente puede discutir de una manera pausada sobre un problema que es profundo. Se dice que el mini público es de los pocos mecanismos que consiguen conciliar dos atributos que siempre han estado en disputa, que es el de la eficacia con el de la legitimidad. Entonces, para resumírtelo, todas las instituciones públicas que deben estar sometidas a una rendición de cuentas deberían tener un mini público que les sirva de poder compensatorio al poder que tienen los expertos. Todas. Y que cada 6 meses se reúna ese mini público y discuta sobre todos los temas y las decisiones que son más controvertidas, que implican un factor de legitimidad muy importante. Cuando es controvertido y hay un factor de legitimidad, hay una sensibilidad hacia la legitimidad, debería haber mini públicos que recojan la voz de los afectados de esas decisiones. Eso es una manera que yo le veo también, una forma de resolver ese dilema. De cualquier manera, Amalio, yo he entendido, y me gustaría resaltarlo porque me ha parecido muy interesante, que de alguna manera has dicho, mira, si no has hecho nada por haber enseñado o haber fomentado la inteligencia colectiva, nunca, de repente, cuando tienes un problema, no te vas a decir. O sea, que lo que tienes que hacer es abórdalo como puedas y sigue construyendo ese capital, ¿no? Exacto. Sigue construyendo que en algún momento te va a servir. Bueno, quería, antes de terminar, porque se nos acaba el tiempo, Joseba nos pone aquí una pregunta que te hace a ti directamente, Amalio, te la voy a leer y ya como última y vamos cerrando después. Mira, dice él, estudios como el de Ash sobre el poder de la influencia social o el experimento de Milgram que trata sobre la influencia de la autoridad y por último la influencia de la definición del entorno de Zimbardo, que explican procesos inconscientes que dificultan la colaboración y la inteligencia colectiva. Creo que no solo es una cuestión de poder o querer, sino que habría que superar modelos innatos del propio pensamiento gregario y reaprender modelos de pensamiento crítico. ¿Qué opinas, Amalio? Sí, esos estudios los conozco muy bien porque también se le llama estudios sobre la conformidad, que la gente se conforme, ¿no? La gente se conforme con apuntarse a la opinión mayoritaria. A ver, yo creo que hay elementos. A propósito, cuando yo tuve que recortar el libro, porque el libro era más grande del que es, que tuve que recortar, una de las partes que más sufrió fue la parte de esto del pensamiento imitativo y del pensamiento de grupo. Esa parte a mí me gustaba mucho y yo he publicado mucho sobre eso y lo he dejado más para el segundo libro, ¿no? Porque se me extendía mucho. Ahí hablo de los estudios de Milgram, esto que hablas tú, los casos que tú comentas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tema que se aborda con una mayor cultura de pensamiento crítico. El pensamiento crítico es fundamental para entender eso, pero en el libro eso sí que lo explico, y es que cuando la gente tiene actitudes de pensamiento crítico hay dos digamos, dos vectores que influyen ahí, que uno es el que llamamos la presión, le llamamos presión informacional. La presión informacional significa que cuando ves a mucha gente que está de acuerdo con una cosa, a ti te tiemblan las rodillas, ¿no? Porque oye, si hay tanta gente que piensa eso, pues tendrás razón. Entonces hay como un factor cuantitativo bastante razonable, bastante humano, que te hace dudar de tu tesis, ¿no? Entonces yo creo sinceramente que tampoco es descabellado
pensar así. De hecho, creo que está en la base de la supervivencia de la especie. Porque si tú coges y vas en un tren y de momento hay 20 personas que salen corriendo para una esquina del tren, así de golpe, ¿qué haces tú? O sea, lo normal que diga, oye, si hay tanta gente haciendo eso, por algo será, ¿no? Y entonces lo normal es que vayas corriendo para allá, ¿no? O cuando estás buscando un restaurante, ¿qué haces? Busca en TripAdvisor o en las redes sociales y ve y cuáles son las votaciones que hace la gente de cuáles son los mejores restaurantes. Y cuando ves que hay un restaurante que está muy bien valorado, que es sabiduría de las masas que se llama, pues tú ahí te apuntas. Eso quiere decir que a mí no me parece tan absurdo que hacerle caso a las mayorías. Que yo creo que eso está muy devaluado injustamente. Yo creo que es más absurdo todavía, sinceramente me parece mucho más absurdo apuntarse siempre a las minorías para acentuar que eres diferente. Que conocemos gente así. Yo conozco gente así. Siempre está en las minorías porque quiere ser singular. ¿Vale? Entonces, por un lado está la presión informacional, en el sentido de decir, entonces eso hay que filtrarlo desde el punto de vista de tu criterio propio. Al final de lo que se trata es de pensar, a ver, yo, la información que tengo yo, la información privada que tengo yo, ¿es robusta? ¿Es robusta la que tengo yo sobre este problema? Por ejemplo, si veo a la gente corriendo hacia una esquina del tren, de golpe, lo más probable es que yo no tenga información privada robusta, porque es una cosa repentina. Pues yo voy a correr, porque si yo no tengo información privada, eso se llama la prueba social. Hay una prueba social que algo está pasando. Entonces, si yo estoy desinformado, si no tengo información, corro para allá. Pero si yo resulta tengo información privada potente sobre un tema, que es no compres Bitcoin, no compres criptomonedas, porque yo tengo una serie de información que me dice que esto es un bluff. Por mucho que la gente compre criptomonedas, yo no compro criptomonedas, porque tengo información privada suficiente y suficientemente robusta para dudar de que el grupo esté en lo cierto. ¿Vale? Eso es lo que se refiere a presión informacional. Y el segundo elemento se llama presión social. Que eso te la conocerás tú bien, Josefa, porque en los estudios se dice, la presión social es ese miedo a ser la mosca cojonera. Ese miedo de quedarte fuera de la cohesión. Ese miedo que te vean como el tío que ralentiza los procesos. ¿No? Ese miedo de que este tío o esta tía que piensa diferente siempre nos pone esto lento y hay que estar explicando las cosas 5 veces porque no está de acuerdo. Bueno, yo siempre digo, hay moscas cojoneras en positivo y moscas cojoneras en negativo. Hay moscas, o sea, conocemos también moscas cojoneras que son tóxicas. Pero yo me refiero a la gente que habita bien en la discrepancia porque no se apunta a la primera idea. Duda, tiene un cierto escepticismo saludable, ¿no? Entonces, la presión social es fácil que nos lleve a decir que sí a algo cuando dudamos de ello. Pero también es humano. Y además te digo más, Joseba, a veces no está mal dejarse llevar y decir, mira, tío, ¿para qué voy a hacer? Si tampoco esto es tan decisivo, pues me apunto, venga, lo que se llama el consentimiento que no requiere decir que sí, sino porque te calles, ya estás consintiendo. No sé, a lo mejor me he liado mucho la respuesta, pero... No, está muy bien. El problema viene sobre todo, estaba hablando de, por ejemplo, de burbujas informativas, de cascadas, etcétera. Que son esas cuestiones que tenemos un peligro y que creo que no hemos cultivado demasiado el pensamiento crítico para hacer frente a todo ese pensamiento gregario que lleva a la parte negativa. Quiero decir, lo que decías tú antes, y lo has dicho en el libro, te he leído además de una manera muy gustosa, que no... Y además has sido crítico tú también con tu tesis, es decir, también has visto las carencias que tiene lo que es el pensamiento colectivo, ¿no? Y la inteligencia colectiva. Así que que tenemos muchos sesgos grupales que están... Y eso de verdad que me ha encantado mucho cuando lo he leído, porque yo soy psicólogo, y tenemos una playa de... ¿Psicólogo social o psicólogo clínico? Yo soy psicólogo del trabajo y las organizaciones. Vale, por eso, psicólogo, sí, claro. Entonces eso, ya veo que manejas ahí un vocabulario muy... Mira, el segundo volumen del libro va a dedicar solo un apartado, a cómo gestionar, cómo reducir el riesgo del pensamiento de grupo. Es que yo, por ejemplo, yo soy muy seguidor de Daniel Kahneman, Tversky y demás, incluso Dan Ariely y toda esta gente. Entonces veo todos esos peligros que tenemos a la hora de juntarnos, que pueda haber una influencia, por ejemplo, de líderes tóxicos, compañeros tóxicos, etcétera, que nos pueden hacer, como decías tú, una estupidez colectiva. No tanto Mira, eso está pasando.
eso está pasando, que es una cosa que da mucha pena, esta especie de linchamiento colectivo que se da en Twitter, por ejemplo. En Twitter se dan unos linchamientos colectivos que la gente se empieza a apuntar al árbol caído, de una manera oportunista impresionante, pero dentro de la gente que hace eso hay gente que lo hace de mala fe, porque tiene, como parece, una especie de, no sé, de frustración personal, que la quiere liberar esa toxicidad, ¿no?, en los demás, ¿no? Pero también hay mucha gente que lo hace de buena fe porque no se da cuenta que tiene que detenerse y pensar. Entonces, mucha gente va muy rápido y no se detiene a pensar. Correcto. Me estaba refiriendo a esas cuestiones sobre todo, no tanto a los troles, sino que esas personas que no tienen ese pensamiento crítico para filtrar, digamos, lo que es información basura. Por ejemplo. Exacto, muy bien, perfecto, José, así es. Muchas gracias, Amalio. Por nada. No te oímos, Paz. Está silenciada. Sí. Creo yo que el libro, a mí el capítulo este de la estupidez o la ineptitud, ¿no?, que prefieres tú llamarlo como más colectiva, es el que se me ha quedado más corto de todos, porque verdaderamente es el que más preguntas tengo por lo que está diciendo Joseba, porque lo estamos viviendo cada día, ¿no? Pero esta gente, ¿qué le pasa en la cabeza? Pero ¿por qué responden así, no? Y ¿por qué no quieren cambiar? ¿Por qué no quieren mirar, no? Y realmente creo que en algún sitio del libro has dicho que en el segundo volumen vas a tratarlo más y yo estaré encantada de leerte porque tengo mucha inquietud con ese tema. Me parece que es muy importante y que nos afecta mucho como sociedad, ¿verdad? Yo de todas maneras, Paz, que me gusta insistir en una de las obsesiones que tengo, y que lo dije antes, pero lo quiero volver a repetir, es que tenemos que poner en valor lo bueno que se hace colectivamente. Esa es una de mis obsesiones. Fíjate que al final hemos hablado de un montón de cosas y al final terminamos sin querer preocupados por las manifestaciones negativas de la inteligencia. Y yo entiendo porque es lo que queremos mejorar. Pero hay una especie de hecho, yo sabe que cuento en el libro que cuando yo hice una consulta y le pedí a la gente que me mandara libros y películas de fenómenos colectivos para ver esto, porque yo quería hacer el libro más ameno, ¿no? Entonces hice muchas consultas colectivas. Hay una que dice, venga, mandadme películas y libros que hablen de fenómenos colectivos. Os puedo jurar, el 90% de todo lo que me mandaron eran películas y libros que sacaban la mayor estupidez de los colectivos. No eran libros ni películas que contaran lo brillante que habían sido los colectivos trabajando juntos. Quiere decir que hay una especie de relato colectivo, ¿no?, que es muy negativo. Entonces, claro, en la medida que eso nos resuena, de hecho, yo suelo decir que si a este libro yo le hubiera puesto de título La estupidez colectiva, se estuviera vendiendo como churro. De hecho, me lo dijeron y yo dije no, porque yo no quiero transmitir ese mensaje. Yo quiero transmitir el mensaje positivo, yo quiero poner en valor positivo, porque si seguimos hablando de estupidez colectiva, no vamos a querer más dosis de lo colectivo, no vamos a querer más, ¿no? Ciertamente. Qué pena que el tiempo se acaba, ¿eh? Yo creo que ha quedado muy claro el interés que tiene esta casi enciclopedia, diría yo, ¿no?, de la inteligencia colectiva, porque vaya, es un libro denso, musculoso, decías tú, ¿no? Musculoso, ¿no? Porque no tiene grasa ninguna, ¿no? Es un libro casi para tener siempre al lado para consultarlo, ¿no? Y que trata además temas que hemos venido resolviendo un poco con la lógica de cada uno, aprendiendo sobre lo que vemos, lo que pasa, ¿no?, con nuestro conocimiento tácito y nuestra intuición. Y yo quería agradecerte este libro porque en el que pones palabras a todos aquellos que no sabíamos nombrar, ¿no? Creas rutas de pensamiento, nos orientas para mejorar la forma de pensar ordenadamente en este tema y además creas métodos. Mira, tú decías antes que las gafas, o sea, que eran, uno se ponía a aprender a mirar, ¿no? Y bueno, pues también es aprender a mencionar, ¿no? Es un poco que yo he sentido como cuando aprendía un nuevo idioma, ¿eh? Cuando estaba aprendiendo inglés, de repente todo era como, qué difícil, y no entendía nada, y tú decías, pero bueno, si ya he aprendido mucho, ¿por qué no entiendo después el sentido? Hay un momento en el que todo se pone en orden y cada cosa encaja en su sitio y haces clap. Y empiezas a entender todo, ¿no? Sí, pues un poco, yo creo
que este libro da esa clave. Pone esas cosas todas en orden y dice, claro, ahora entiendo yo esto, de qué va y cómo esto me puede ayudar, ¿no? Y por eso quería también agradecértelo, ¿no? Yo le quiero pasar la palabra a José Antonio y a los organizadores, que me ha parecido, yo lo he pasado fenomenal, supongo que todos los demás también, porque es un tema muy interesante, y quiero agradeceros a todos y especialmente a Mali, obviamente, ¿no? El ratito este que hemos echado juntos. Gracias, Paz. Muchas gracias. Sí, gracias, Paz. Yo, como ya estábamos sobre tiempo por ahí, por el chat, os estaba poniendo los agradecimientos. Yo creo, ha sido una sesión estupenda desde mi punto de vista. Bueno, a mí se me ha pasado la hora y media volando. Y además habéis suscitado muchas, o por lo menos a mí, muchas reflexiones. Yo estoy con el libro empezado. Y la verdad es que, además de que tiene mucho contenido, mucho músculo, decíais, ¿no? Pero además se lee con agilidad, se lee bien, ¿no? Me gusta también el estilo, ¿no? El estilo literario, por decirlo así. Bueno, no quiero consumir más tiempo. Una vez más, agradeceros muy, muy sinceramente vuestra colaboración, el esfuerzo, la conversación, lo que nos habéis hecho pensar, vuestra disposición, siempre amable a colaborar y a participar en estos experimentos o en estos líos, ¿no? Que decía también Israel. Y por mi parte, nada más. Agradecer también a todos los que os habéis conectado y habéis estado aquí, prácticamente todos conocidos y, bueno, y comprometidos, ¿no? con todos los temas de aprendizaje y de aprendizaje colectivo. Por mi parte, nada más. Yo no sé si Israel nos quiere decir algo más, o Isabel o Fernando. Perdona, yo antes de, para no ser el último que diga, yo también quiero agradecer mucho a esta oportunidad que me habéis dado. Quiero agradecer a Paz el enorme esfuerzo que ha hecho para personalizar, porque me ha hecho preguntas muy bien, no sé si os habéis dado cuenta, pero la arquitectura de preguntas que ha construido Paz es una arquitectura muy inteligente, valga la redundancia, muy bien y además muy trabajada. Se nota que ha puesto los post-it y las marcas en el libro, que ha puesto mucho, sé que se lo ha trabajado. Yo lo agradezco, mira, ya sé que se nota por las preguntas que me has hecho, que eso lleva trabajo y esfuerzo, porque no solo leer así, sino también prepararse a partir de un libro, y eso merece todo el agradecimiento del mundo. Y además a mí me honra en el sentido de que has hecho tributo un poco del esfuerzo que se ha hecho en el libro, ¿no? Y también invitaros a que ayudéis. Yo sé que esto es un poco, ayudéis a difundir el libro, porque yo creo que el libro es útil para una nueva forma de hacer administración pública. Creo que es uno más de los libros que hay, pero que es útil, y yo me ofrezco a presentar el libro, a presentar toda esta teoría en tanta administración pública como haga falta. O sea, si hay eventos, jornadas que son donde uno pueda presentar el libro y pueda contar un poco algunas de estas tesis, pues yo estoy a favor estoy dispuesto a hacerlo, así que podéis contar conmigo, ¿vale? Muchas gracias. Israel iba a hablar, me parece. Sí, Israel parecía que quería hablar, que se había conectado. Sí, solo para decir que adiós, que ya me monto en el avión, así que hasta la próxima y gracias a todos. Gracias a ti, Israel, gracias a todos. Y mucha suerte, Amalia, con el libro. Muchas gracias a todos. Luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Nada, estupendo. Me encantan los liantes, me encantan. Está muy bien. Yo ya os dejo, pero que nada, que yo creo que ha sido un éxito. Quizá no lo haya visto mucha gente, pero como esto se va a grabar, lo verá mucha gente en diferido. Sí, pero fíjate